Bueno, algunos autores le han dado en llamar la articulación tonta, dado que bueno, pues, la misma patología puede tener múltiples y diferentes síntomas y, a su vez, diferentes patologías pueden tener exactamente el mismo síntoma, lo cual pues, a veces nos complica un poco las cosas de cara al diagnóstico. No obstante, la gente con experiencia manifiesta que con una historia clínica bien hecha y una exploración física correcta podemos llegar en muchos de los casos a un diagnóstico bastante aproximado. Es interesante pues el establecer algún tipo de sistematización o algún tipo de plantilla, de manera que la exploración física y la historia clínica de nuestros pacientes, en el caso concreto del hombro, pues, ¿qué ha pasado aquí? Esto. Podamos reproducirla de manera siempre igual, con lo cual cualquier tipo de plantilla que uno utilice puede ser interesante y habrá que recoger distintos signos. Evidentemente no hace falta recoger en cada uno de los pacientes todos los signos, puesto que cada una de las pruebas irá determinada un poco por la sospecha clínica. Pero básicamente lo que hay que hacer, como en toda historia clínica, es contestar a una serie de preguntas básicas. ¿Dónde duele? ¿Cómo duele? ¿Qué duele? ¿Por qué duele? ¿Cuándo duele? Etcétera. Y de ahí ir desarrollando. Por supuesto, el orden del examen clínico no difiere de otras áreas del cuerpo. Empezaremos por la inspección, la palpación, la movilidad pasiva y activa, la fuerza, el balance neurológico, si es necesario o si sospechamos algún déficit neurológico, y luego, lo que es más controvertido, la selección de pruebas concretas o pruebas aparentemente diagnósticas. Por supuesto, en la inspección pues vamos a buscar asimetrías, atrofias, deformidades, cambios en la postura, cambios en la piel. Y en el momento de la palpación lo que realmente nos interesa es localizar en la medida de lo posible el punto doloroso. Aun cuando sabemos que un mismo dolor o un mismo tipo de dolor puede ser debido a distintas patologías a nivel del hombro, sí que es interesante pues insistir un poco, no martirizando al paciente, pero sí siendo un poco precisos para localizar el punto. Y también descartar que no se trate de una irradiación de origen cervical o de algún otro origen. En cuanto a la movilidad, lo inicial, empezamos por la movilización pasiva, ver cuánta movilidad tiene de forma pasiva esa articulación y, en la medida de lo posible, bloqueando la escapulotorácica para saber discernir correctamente qué parte corresponde a la glenohumeral y qué parte a la escapulotorácica. Por supuesto, se le solicita al paciente que realice la movilidad activa en los distintos grados y en las distintas direcciones, a ser posible bilateral, para poder comparar. Y de esta manera establecemos inicialmente ya un patrón o una aproximación diagnóstica en torno a si se trata de un patrón capsular o un patrón más tendinoso, y ya nos da una idea más aproximada de cara al diagnóstico. Continuamos con la valoración de los distintos grupos musculares del manguito rotador y, a ser posible, pues valorándolos de 0 a 5, como se hace en cualquier otra parte. Y, si fuera necesario y la sospecha clínica así lo requiere, pues una valoración neurológica, incluyendo sensibilidad, reflejos y el balance neuromuscular de la extremidad en concreto. Y llega el punto de seleccionar aquellos test o aquellas pruebas que hay muchas en el armamento que tenemos. Y, lógicamente, habrá que elegir aquellos que estén basadas en la sospecha clínica. No vamos a hacer, en este caso, pruebas de inestabilidad, puesto que se trata de un paciente con sospecha de lesión del manguito rotador. ¿Qué ocurre? La realidad es que, habitualmente hacemos aquello que estamos acostumbrados, y que en cada hospital, en cada centro o cada especialista, pues está acostumbrado a hacer una serie de exploraciones por tradición, por escuela, por lo que le han enseñado o por lo que ha aprendido. Pero realmente, en ocasiones, no estamos muy seguros de qué estamos buscando con cada una de estas exploraciones o de estas maniobras, y es posible incluso que no entendamos bien o no tengamos muy claro qué obtenemos de cada una de estas exploraciones, de la misma manera que muchas veces pues, no somos conscientes de la sensibilidad o la especificidad de cada una de esas pruebas, y podemos intentar dar como diagnóstico algo que realmente por sí mismo ninguna de estas pruebas es diagnóstica. Por tanto, habría que concentrarse antes de hacerlo, realmente ver y buscar cuáles son nuestros objetivos con estas maniobras, con esta exploración. Evidentemente, la orientación diagnóstica es nuestro principal objetivo en la exploración, pero también el establecer un
un informe clínico o un informe médico, tanto para nosotros para poder seguir reevaluando al paciente en una próxima consulta o si el paciente visita a otro compañero, y a la vez sería interesante que los datos que se recojan puedan ser parte de alguno de las escalas de comparación de cara a resultados postoperatorios. En este caso, pues la más utilizada es la escala de Constant, que, como saben, una parte la rellena el paciente y otra parte la rellena el explorador, y obtenemos una serie de puntos y ya nos da una aproximación de cara a, si posteriormente intervenimos al paciente, pues valdría la pena comparar el pre con el post. En cuanto a este tipo de test, básicamente podríamos dividirlos entre los test de impingement o pellizcamiento y los test que valoran la integridad del manguito, con independencia de si se produce o no dolor durante esa maniobra de búsqueda de la integridad. En el caso de los test de impingement, el más conocido es el test de NIR, que, como todos ustedes conocen, supone una elevación del brazo, y lo que se busca es, pues, el reproducir el dolor que el paciente nos refiere. En este caso, aumenta la fiabilidad del test si añadimos anestésico y se modifica las características del dolor o desaparece dicho dolor. Otras maniobras de impingement son las maniobras de Jochum, la maniobra de Joven, su variable acromial y coracoideo, pero en cualquier caso, bueno, hay múltiples y seguro que todos ustedes conocen otras, y el test de Hawkins, que parece ser algo más sensible, pero que habitualmente es el más doloroso y es bueno reservarlo para el final. Como hemos dicho, todos estos test varía mucho la sensibilidad y la especificidad. En el caso concreto del test de Hawkins tiene una sensibilidad relativamente alta, pero lo que sí que nos interesa es que la suma de varios de estos test aumenta de manera importante la especificidad. Por tanto, pues bueno, es cuestión de cada uno decidir qué 2 o 3 pruebas realiza ante una sospecha diagnóstica para conseguir una mayor especificidad. En cuanto a los test de integridad, básicamente lo que pedimos al paciente es que realice un movimiento activo, o bien le colocamos la extremidad en una posición de manera pasiva y le solicitamos que mantenga la extremidad en esa posición y vemos si el hombro se lo permite o si aguanta. En este caso, el más habitual es el test del hombro del brazo caído, en el cual se valora la integridad o no del supraespinoso. Otros test, como el test de Pate para el infraespinoso, las distintas test y signos de Gerber para la valoración del subescapular, tiene múltiples variantes. Y nuevamente volvemos a lo mismo, quiero decir, la sensibilidad y la especificidad. En este caso, las sensibilidades no son muy altas, sí que aumentan en este tipo de test de integridad las especificidades, pero volveríamos a lo mismo. Se tratará de buscar 2 o 3 pruebas que nos permitan optimizar más el diagnóstico. Bueno, recordar que ninguna de estas pruebas de manera aislada es diagnóstica o patognomónica para ninguna de las patologías que tratamos. Y al final, como hemos dicho, pues podemos, por ejemplo, en el caso de un paciente mayor de 60 años que asocia debilidad en rotación externa, un signo del brazo caído y un arco doloroso, podemos prácticamente llegar a un 91% de posibilidad de diagnosticar con éxito una rotura completa del manguito. En resumen, vemos que podemos ser capaces prácticamente de realizar un diagnóstico clínico en un 90% de los casos si comprendemos y utilizamos correctamente cada una de las pruebas y de la exploración, si somos en la medida de lo posible sistemáticos de manera que siempre recojamos los mismos datos, con lo cual nos acostumbramos a ellos y los interpretamos de manera correcta, y fijándonos en aquellos detalles que nos permitan, lógicamente, optimizar este porcentaje. Para el 10% restante nos quedarían las técnicas de imagen y la artroscopia, lógicamente. Muchas gracias.